Unidad número 5, calorimetría. ¿Empezamos con las preguntas? Bueno, ¿qué diferencia hay entre calor y temperatura? ¿Para ustedes lo mismo calor que temperatura? No, muy bien. El calor es energía, habíamos dicho, ¿se acuerda que habíamos hablado de trabajo, que se mide en joule, habíamos hablado de energía eléctrica, kilowatt hora, y el calor se mide en calorías, pero todos son energía. El calor, como caloría, se puede pasar a joule. Acuérdense que la equivalencia de una caloría son 4,186 joules, es decir que yo puedo pasar las calorías a joule. Entonces, el calor es una forma de energía. Y la temperatura me mide el grado térmico de los cuerpos. Por eso, un cuerpo caliente, que tiene mayor grado térmico que otro, que está frío, ¿qué quiere decir? Que tiene más energía el cuerpo caliente que el cuerpo frío. Entonces, ¿qué pasa? Esa transferencia de calor entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío se llama calor. Es energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo de mayor grado térmico a un cuerpo de menor grado térmico. Todo eso, la temperatura, tiene distintas escalas. Acá en Argentina y en toda Sudamérica se mide en grados centígrados. Si vamos a Estados Unidos, vamos a ver que en grados Fahrenheit. Entonces, nosotros tenemos que saber transformar esa temperatura que está en grados centígrados a grados Fahrenheit o a grados Kelvin, que es la que nosotros también utilizamos para, habíamos visto en la parte de química, en gases, que utilizamos la temperatura en grados Kelvin. O sea que depende de lo que nosotros utilicemos, vamos a utilizarlo en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Esas se llaman escalas termométricas. Entonces vamos a hacer una equivalencia entre las distintas escalas que me permita pasar de grados centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a grados Kelvin o a grados centígrados. Entonces, hay una equivalencia. Yo no le voy a hacer la escala por qué está, se forma la formulita. Ustedes con saber la formulita, suficiente. No le interesa dónde viene. Yo siempre le explico la formulita, pero no tiene mucho sentido. Porque ustedes lo que tienen que saber es cómo paso de grados centígrados a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados Kelvin y de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces, hay una equivalencia que me dice que la temperatura en grados centígrados sobre 100 tiene la cantidad de unidades que está dividida entre el punto de fusión del hielo, que es 0 grados centígrados, y el punto de ebullición del agua, que es 100 grados. Por eso está en 100 grados centígrados. Si lo comparamos a el grado Fahrenheit, acuérdense que acá tendríamos que restarle 0 grados, porque la temperatura de fusión del hielo es 0 grados. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Elías. ¿Se está mejorando a poco? Más o menos. Bueno, entonces acá tendríamos que restarle la temperatura de fusión del hielo, pero como es 0 no se coloca nada. En la escala centígrados, o Celsius, como le dicen. Después tenemos el grado Fahrenheit. El grado Fahrenheit, la temperatura de fusión del hielo es 32 grados Fahrenheit. Entonces acá se le resta 32. Dividido 180, porque entre el punto de fusión del hielo, que es 32 grados Fahrenheit, y el punto de ebullición del agua, que es 212, hay 180 unidades. Por eso este se divide 180. Hola, Juli. ¿Cómo andáis? ¿Todo bien? Bueno, y esto también se iguala a grados Kelvin. Temperatura en grados Kelvin menos 273, porque el 273 es el 0 grados centígrados, que es la punto de fusión, dividido, este también se divide 100 unidades. Entonces lo que ustedes tienen que saber es esta equivalencia para pasar las escalas termométricas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros ponemos 59 grados Fahrenheit y yo lo tengo que pasar a grados centígrados, grados Kelvin, bueno, utilizo esta, yo digo temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180, esto igual a que a la temperatura en grados centígrados sobre 100. Porque yo puedo igualar cualquiera con eso, ¿sí? Como sé que el grado Fahrenheit es 59, yo digo
Pongo acá pongo 59 grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. ¿Cuánto me queda eso? 0,15. El 100 pasa multiplicando. Entonces me queda que la temperatura en grados centígrados es 15 grados centígrados Celsius. Entonces ahí pasé de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Sí? Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, o de grados Fahrenheit a grados Kelvin, si yo lo quiero pasar directamente, yo pongo acá temperatura en grados Kelvin menos 273 sobre 100 es igual a 59 grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Bueno, acá habíamos sacado que esto es 0,15. Esto lo multiplico por 100. Temperatura en grados Kelvin menos 273. Acá me queda que la temperatura en grados Kelvin es 15 más 273. Por lo tanto, me queda 288 grados Kelvin. Entonces, yo pasé ahí grados Fahrenheit a grados centígrados y a grados Kelvin. ¿De acuerdo? Siempre usando esa fórmula. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como primer punto del trabajo práctico, justo lo tiene la Julia, mira, justo. A ver, entonces, página 91. 92. Bueno, 91, 92. ¿Ahorita? Bien. Eso por ser que las uñas, no puede estar la boca. Ahí está. Bueno, entonces en el primer cuadrito, ¿qué me dice? Yo tengo la temperatura acá. Este es el ejercicio número 1, ¿no es cierto? Del trabajo práctico. Me da, ¿cómo era el cuadrito? No me acuerdo. Temperatura en grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados centígrados. Entonces me da temperatura en grados Kelvin, temperatura en grados Fahrenheit y temperatura en grados centígrados. La primera que tengo. 160. ¿Qué? Kelvin. Kelvin. 160 grados Kelvin. Entonces yo lo tengo que pasar a grados Fahrenheit. Entonces acá yo pongo 160 grados Kelvin menos, porque estamos usando este, 273 sobre 100. Vamos a pasar a grados Fahrenheit. Es temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. ¿Cuánto da esto? ¿Tienen todos calculadores? ¿Todos tienen calculadores? Sí. Ah, golpearon todos, ¿entiendes? Negativo. Negativo. No, positivo. A mí me da menos 113. ¿Por qué le da positivo? A mí me da... No sé, Mira, menos la 1,3. yo tengo una ahí. La calculadora no sabe que no es inteligente. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Dice 160 menos, separa el término y divide 173 dividido 180. Entonces, lo que tiene que hacer es directamente, mire, o lo pone en paréntesis lo de arriba, o directamente pone así. Pone 275 igual y ahí lo divide 180. Pues la calculadora te hace separación de términos, entonces, y ahí, no sé si se entendió lo que es. Sí. Y ahí le da el valor. O lo ponen entre paréntesis todo esto, porque si lo hace con la calculadora, tal cual es 160 menos, ¿qué hace? 160 menos 273 sobre 100. Así hace la calculadora. No es lo que usted piensa que hace la calculadora. La calculadora hace lo que, de acuerdo a la propiedad matemática. 100 por 180, porque de abajo dice 100. Perdón, lo de 180. Pues, No, acá es 100, está bien. Por eso, porque no tengo los lentes. ¿No? Es que me tiene que comprender que cuando no tengo lentes aprieto cualquier botón. Así que ahí metí, qué sé yo, con 180 puse.
El que no tenga los lentes. Bueno, ¿cuánto da con 100? ¿Qué sé? ¿Pero entendieron lo que le digo? Sí. Porque, ojo con eso, porque muchas veces tiene la equivocación que hacen esto y hacen la calculada. 180 menos 273 sobre 100. Menos 1,3. Este lo vamos a multiplicar por 180. Menos 203,4. Menos 203,4. Y a ese le vamos a sumar 32. Y eso me va a quedar en temperatura en grados Fahrenheit. Menos 171,8. Menos 171,4. 71,4 grados Fahrenheit. Entonces vamos a poner acá menos 171,4 grados Fahrenheit. En grados centígrados lo hacemos directamente porque como los dos son 100, se simplifican los 100. Entonces decimos para temperatura en grados centígrados es la temperatura en grados Kelvin menos 273. Directamente. Sería 160 grados Kelvin menos 273. Menos 113 grados centígrados. Entonces acá va a ser menos 113 grados centígrados. ¿Se entiende? Bueno, para que vayan copiando. Ya. Vamos con el 98. Entonces, espérenla. Vamos a hacer el B. El B. Entonces, si lo queremos pasar a Kelvin, decimos temperatura en grados Kelvin menos 273 sobre 100 es igual a temperatura en grados Fahrenheit 98,6 grados Fahrenheit menos 32, lo vamos a poner entre paréntesis, dividido 180. Sacarle esa cuenta, está 0,37. 0,37. Esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces acá me queda temperatura en grados Kelvin menos. Entonces me queda 37 más 273. Entonces, por allá, ¿cuánto da? 310. Sí. 310 Kelvin. Entonces acá vamos a poner 310 Kelvin. Después, temperatura en grados centígrados sobre 100. Bueno, este es el mismo procedimiento, me va a quedar 0,37. Vamos a andar haciendo paso este, quiere decir que la temperatura en grados centígrados es 37 grados centígrados. Se acaba de quedar 37. Vamos al C. Me da la temperatura en grados centígrados. Entonces, temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180 es temperatura en grados centígrados de 85 sobre 100. Entonces 0,85 por 180 es temperatura en grados Fahrenheit menos 32. ¿Cuánto da 0,85 por 180? 153. 153. Que a este le sumo 32. 185. Queda 185 grados Fahrenheit. Entonces acá 185. Bueno, y la temperatura en grados Kelvin es 85 grados centígrados más 273. Sería acá. 358. ¿Cuánto? 358. 350. Entonces acá vamos a poner 300. Ahora el D
es 5 grados Kelvin. Bueno, este ya lo hicimos. Temperatura en grados Fahrenheit, menos 32 sobre 180. 5 grados Kelvin, menos 273 sobre 100. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto dio eso? Está bien, menos 2,68. 2,68. Bien. Menos 2,68 por 180. La negativo. Menos 482,4. Ya esto le sumo 32. Más 32 y le va a quedar la temperatura en grados Fahrenheit. Menos 450,4 grados Fahrenheit. Entonces acá ponemos menos 400. Bien, en grados centígrados, decimos temperatura en grados centígrados, temperatura en grados Kelvin, menos 273. Entonces 5 grados Kelvin, menos 273. ¿268 negativo? 268 grados. Menos 268 grados centígrados. Este sería el E. El E, que es temperatura en grados Fahrenheit, menos 32 sobre 180, es menos 25 sobre 100. Me queda 0,25 por 180. Menos 32, ¿cuánto da? 0, ¿no? ¿Cuánto? 45 negativo. Y a eso le sumo 32. Pero se me va a Fahrenheit, que me va a dar. Menos 45. Menos 3. Entonces acá va a ir menos 3. Acá. Y acá sacamos temperatura en grados Kelvin. Es 273. No, temperatura en grados centígrados más 273. Más 273. Me va a quedar menos 25 más 273. 248 Kelvin. Una teoría 200. Y el último, el menos 40, creo que era. ¿Menos 40 era? Grado Fahrenheit. Ese es el F. En menos 40 grados Fahrenheit. Entonces, en grados Kelvin, temperatura en grados Kelvin, menos 273
sobre 100 es igual a menos 40 menos 32 sobre 180. Dije brisa, no dije brisa del patio. Brisas o brisa. Sin ese o con ese. Sin ese. Sin ese. Y bueno, a veces he visto brisas con ese. ¿Cuánto? Eso. Menos 0,4. Menos 0,4. Eso está bien. Nadie dijo nada, así que está bien. Sí. Está bien. Por 100. Entonces me va a quedar temperatura en grados Kelvin menos 273. Acá me queda menos 40 más 273. 253. 233 Kelvin. 233 grados Kelvin. Y en grados centígrados, decíamos, temperatura en grados centígrados sobre 100 era menos 40 grados Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Esto me queda temperatura en grados centígrados, este era menos 0,40 por 100. Entonces me va a quedar menos 40 grados centígrados. Y ahí hemos concluido la tablita. Uy, borré justo. Temperatura en grados centígrados menos 0,40 por 100. Ahí está. Vamos. Bueno, ese era, habíamos hablado de escalas termómetras, y ya sabemos cómo hacer los pasajes de unidades Fahrenheit a grados centígrados y a grados Kelvin. Habíamos dicho el otro que había diferencia entre la temperatura y el calor. El calor es energía. Pero tenemos distintos tipos de transmisión de calor. Cuando nosotros estamos transmitiéndolo a través de un sólido o un líquido, existe lo que se llama el calor sensible o el calor por conducción, que este se va a calcular a través de la siguiente fórmula. El calor lo vamos a calcular como la masa por el calor específico por el delta T. El calor específico depende del material, o sea que se lo tienen que dar o de última le pueden dar la cantidad de calor, la masa y el delta T y calcularlo ustedes. Pero generalmente cuando le piden o que calculen la temperatura o el calor, ese calor específico tiene un valor para cada material. El aluminio, el cobre, el hierro, cada uno tiene su calor específico particular. Este se llama calor sensible. Este calor depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque al variar la temperatura, varía la cantidad de calor. ¿Qué quiere decir? Que si yo a un metal o a un líquido lo quiero elevar a una determinada temperatura, mientras más elevada la temperatura, mayor cantidad de calor le tengo que entregar. ¿Se acuerdan cuando vimos química? Al principio, que habíamos dicho propiedades extensivas e intensivas. Dentro de las propiedades extensivas hemos dicho la cantidad de calor. Y la propiedad extensiva era que dependía de la masa. Y acá vemos que depende de la masa. A mayor cantidad de masa, vamos a entregar mayor cantidad de calor. Que es lo mismo que le decía yo, cuando se tiene que calentar un jarrito con agua y tiene que calentar una olla con agua, como tiene más masa de agua la olla, tiene que entregar más cantidad de calor. Es debido a esto, a que el calor no depende de la masa, el calor específico es particular de la materia y de delta T. Entonces, en base a eso vamos a empezar a trabajar con esta fórmula. Después vamos a ir viendo las distintas fórmulas que corresponden a cada tema. Entonces, el 2
¿Qué me dice? Alguno que lo lee. O lo leo yo, no hay problema. Tom. Dice, se enfría una masa. Estoy grabando todo esto. Creo que sí. Sí. Se enfría una masa de 50 gramos de aluminio hasta una temperatura final de 50 grados centígrados, desprendiéndose .500 calorías. Y me dice que el calor específico del aluminio es igual a 0,212 calorías gramos grados centígrados. Bueno, ahora sí. Entonces, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Si yo caliento, en este caso, cualquier líquido, pongámosle agua, yo estoy entregando calor. Estamos entregando calor para que aumente la temperatura. Siempre cuando un cuerpo se calienta, por entrega de calor, es positivo. Cuando se enfría, cuando lo tengo que enfriar, estoy extrayendo calor de ese cuerpo. Entonces nosotros lo vamos a considerar, como dice, se extrae, negativo. Cuando sacamos calor de un cuerpo, quiere decir que cuando lo enfriamos, ese calor que se lo extraemos lo consideramos negativo. Entonces, aplicando esta fórmula, me dice que el calor es igual a la masa por el calor específico y el delta T es temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, me da el calor, me da la masa, el calor específico y la temperatura final. Tengo que saber qué temperatura inicial tenía ese bloque de aluminio. Bueno, entonces ponemos menos 500 calorías es igual a la masa, 50 gramos, por 0,212 calorías gramos grados centígrados. Esto está multiplicado por 50 grados centígrados menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Bueno, acá gramos con gramos se puede simplificar y me van a multiplicar 50 por 0,212. 10,6. 10,6 calorías grados centígrados por 50 grados centígrados menos la temperatura inicial. Esto me quedó menos 500 calorías. Como necesito despejar acá, este va a pasar dividiendo para el otro lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ponemos menos 500 calorías dividido 10,6 calorías grados centígrados. Este con este se va y me va a quedar 50. Bien. Menos 47,16. Menos 47,16 grados centígrados. El 50 está positivo, pasa al otro lado, negativo. Entonces, menos 50 es igual a menos temperatura. O sea que me va a quedar menos 97,16 grados centígrados. Igual a menos. Como acuérdense que siempre que me da un menos, como si fuera menos 1. Si lo paso dividiendo, lo único que hace me cambia el signo. Si directamente tachamos acá estos dos negativos, porque pasa dividiendo, entonces quiere decir que la temperatura de la que va a estar va a ser a 97,16 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial de la masa de aluminio. ¿Hay alguna respuesta? La. ¿Se entendió? Muy bien. Excelente, Virgilio. Bueno, en el 3 dice, ¿cuál es la masa de un cuerpo? Se pide la masa. Cuyo calor específico
es igual a 0,15 calorías grados centígrados. Y la capacidad calorífica, capacidad sí, es 300 grados centígrados. Bueno, se define como capacidad calorífica, esta capacidad calorífica, como el calor específico multiplicado por la masa. Esto es capacidad calorífica. Capacidad calorífica es calor específico por masa. Como me está pidiendo la masa, entonces quiere decir que la masa es igual a la capacidad calorífica dividido el calor específico. Entonces ponemos 300 calorías sobre grados centígrados dividido 0,15 calorías grados centígrados. Esto se va, por lo tanto la masa me queda en 2000. No sé si está expresado en gramos la respuesta. Sí. Sí. ¿Respuesta? Sí. Sí. Eso no. Sí. Bueno, si tenemos, supongamos, vamos a hacer un ejemplo de tener acá una determinada cantidad de agua, una masa de agua, ¿sí? A una determinada temperatura. Temperatura inicial del agua. ¿Sí? Nosotros tenemos, supongamos que tenemos un metal, cobre, que también tiene una temperatura inicial del cobre. Vamos a suponer que ese metal de cobre tiene una mayor temperatura que la del agua. ¿Sí? Si nosotros introducimos el cobre, que tiene una mayor, estamos suponiendo que la temperatura inicial del cobre es mayor a la temperatura inicial del agua. Como tiene mayor temperatura el cobre, ¿qué va a pasar con el cobre? Se va a enfriar, porque el agua está más fría. Entonces, el calor del cobre va a ser igual a la masa de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos la temperatura inicial del cobre. Este calor lo va a ceder al agua. Por lo tanto, acordamos, ¿se acuerdan que decíamos cuando cede calor, cómo era? Que lo vimos recién. Cuando se enfría el cuerpo, ¿cómo es el calor? ¿Positivo o negativo? Negativo. Quiere decir que este calor va a ser negativo. El agua va a recibir una cierta cantidad de calor. El calor que recibe el agua va a ser la masa del agua por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Como el agua se calienta, va a ser positivo, porque está recibiendo calor. Quiere decir que todo el calor que entrega el cobre lo va a recibir el agua. Por lo tanto, este calor del cobre va a ser igual al calor que reciba el agua. Estamos suponiendo la idea que no hay pérdida de calor, que acá hay un recipiente y que no pierde, que está todo aislado, solamente todo el calor que pierde ese metal es recibido por el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que esto es menos la masa de cobre por el calor específico del cobre, temperatura final menos temperatura inicial del cobre. Es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. ¿Y hasta cuándo se va a enfriar y hasta cuándo se va a calentar el agua? ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las temperaturas. Esa temperatura quiere decir que vamos a suponer que este tiene 80 grados y este tiene 20. Empieza a enfriarse, el cobre empieza a calentarse el agua. Llega a 50 los dos y ahí no hay más transferencia, pues los dos van a estar a la misma temperatura. Porque ya al tener el mismo estado térmico ya no hay transferencia de calor.
O sea que se van a calentar hasta que esta temperatura final sea lo que se llama una temperatura de equilibrio, que de ahí en más se va a mantener a esa temperatura. ¿Mm? Y eso se llama equilibrio térmico. Estamos suponiendo, un metal y el agua. También puede hacer lo mismo. O cuando tenés el agua muy caliente, le echas un poquito de agua fría como para que se entere. Bueno, es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Solamente que acá usamos un metal. Pero si tú tenés el té caliente, ¿qué le haces? Le echas un poquito de agua fría como para que... Y ahí llega una temperatura de equilibrio, menos se enfría lo caliente y se calienta el agua. Entonces llega a una temperatura de equilibrio. De esta forma, esta es la fórmula de temperatura de equilibrio, que es la que vamos a usar. Acuérdese, yo tomé como referencia el cobre, acá puede ser agua, puede ser aluminio, puede ser... Pero la fórmula es la misma, van a ir cambiando las... puede ser agua, puede ser alcohol o puede ser otro metal. ¿Mm? Bien, entonces en base a eso vamos a resolver el ejercicio que sigue, que es el número 4. Bien, vamos a usar acá. Después ya copian todo. Acá me dicen el 4. Dicen un calorímetro que contiene 400 gramos de agua. Entonces me da masa de agua, 400 gramos. Se introduce un trozo de metal cuya masa del metal es 50 grados, 50 gramos. Que se encuentra una temperatura inicial del metal a 80 grados centígrados. La temperatura del agua, la temperatura inicial del agua es 10 grados centígrados. La temperatura de la mezcla, que es mi famosa temperatura de equilibrio, es de 12 grados centígrados. O sea que este se va a enfriar a 12, el otro se va a calentar a 12. ¿Cierto? Nos van a llegar a esa al final la temperatura de equilibrio. Cuando el calor específico, ¿cuál es el calor específico del metal? Suponiendo que el calorímetro no absorbe calor. Quiere decir que todo el calor que le entrega el metal es recibido por el agua. ¿No es cierto? Bueno, vamos a hacer la formulita esta. En vez de cobre va a ser metal. Entonces decimos, menos la masa del metal por el calor específico del metal, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del metal. Y esto va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. ¿Sí? Bien, la masa del metal la tengo. ¿Cuánto es? 50 gramos menos 50 gramos. Calor específico del metal es lo que quiero averiguar. Temperatura de equilibrio 12 grados centígrados menos 80. ¿Sí? Calor específico del agua vale siempre el mismo valor. Calor específico del agua vale una caloría gramos grados centígrados. Entonces acá, masa del agua. ¿Cuánto es? 400 gramos. Una caloría gramos grados centígrados. Con este se va. 12 grados menos 10 grados. Grados centígrados. Entonces, ahí vamos a multiplicar 400 por 12 menos 10. Ahí tengo la cantidad de calor que recibe el agua. ¿Por qué menos? Es 12 menos 10. No 10 menos 12. 800. Capaz que puso 10 menos 12. Capaz no. 800 calorías. Bueno, acá sacamos la diferencia. ¿Cuánto me queda acá? Entonces acá me queda menos 50 gramos el calor específico del metal por menos 68 grados centígrados. Multiplicamos acá 50 por 68. O sea, menos por menos más.
Pero fíjense que los dos son menos, menos por menos más, 3.400 calorías, grados centígrados, por el calor específico del metal, y esto eran 800 calorías. Por lo tanto, el calor específico del metal son 800 calorías dividido 3.400. Esto es gramos, no calorías. ¿Dónde saqué? Grados centígrados, gramos, grados centígrados. ¿Cuánto? 0,23. 0,23 calorías, gramos, grados centígrados. Y este sería el calor específico. ¿Alguna respuesta? La B, de bebé. ¿Se entendió? Bien. La B de B. Se llamaba la fórmula esa que encontré. Equilibrio térmico. Lo ponemos acá. Equilibrio térmico. Ahí. En un calorímetro de mezcla que contiene una masa de 428 gramos de agua a una temperatura inicial del agua de 17 grados centígrados. Se introduce un trozo de cobre cuya masa es de 65 gramos de cobre a una temperatura inicial del cobre de 100 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio sabiendo que el calor específico del cobre es de 0,093 calorías, gramos, grados centígrados? O sea que acá me está pidiendo temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, aplicamos la formulita que habíamos hecho recién. ¿Se acuerda que habíamos puesto acá? Menos la masa de cobre por el calor específico. Calor específico del cobre, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del cobre. Y esto igual a la masa de agua por el calor específico del agua, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. ¿Qué es la formulita que habíamos hecho? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces vamos reemplazando. Yo tengo masa de cobre, 65, ponemos menos 65 gramos. Calor específico del cobre, 0,093 calorías, gramos, grados centígrados. Temperatura de equilibrio de mi incógnita, menos 100 grados centígrados. Igual, masa del agua, 428 gramos, 1 caloría, gramos, grados centígrados, vamos a poder simplificar acá, por la temperatura de equilibrio, menos 17. Y ahí quedaría planteada la ecuación. Entonces, me queda la famosa ecuación con X, porque esta es mi incógnita, y tenemos que resolver como si fuera una ecuación de primer grado que vieron en la secundaria de matemáticas. Pero se la voy a explicar, no se hagan problemas, no lo van a resolver ustedes. Por ahora. Por ahora. Bueno, 65 por 0,093. Menos 6,045. Menos 6,045 calorías, grados centígrados. Temperatura de equilibrio, menos 100 grados centígrados. Bueno, acá me da 428 porque por 1. Calorías, grados centígrados, temperatura de equilibrio, menos 17. Bueno, ahí hacemos propiedad distributiva. Este por este y este por este. O sea, me queda menos 6,045 calorías, grados centígrados por la temperatura de equilibrio, menos por menos más, 604,5 calorías, porque grado centígrado con el grado centígrado se simplifica.
Acá me queda 428. Acá también hacemos este por este y este. Calorías, grados centígrados por temperatura de equilibrio, menos, ¿cuánto da? 7.276. 7.276 también calorías, porque el grado centígrado se simplifica. Agrupamos la temperatura de equilibrio, me queda menos 6,045. Calorías, grados centígrados por temperatura de equilibrio, menos 428 calorías, grados centígrados por temperatura de equilibrio, va a ser igual a menos 7.276 calorías, menos 604,5 calorías. Dígame, ¿de dónde sacan los primeros? ¿Del derecho o del izquierdo? Esto, ¿cierto? Menos 434,04 calorías, grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Y el otro da menos 7.880,5. 80,5 calorías. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio va a ser menos 7.880,5 calorías dividido menos 434,04 calorías, grados centígrados. Esto con esto y ahí me tendría que... 18,15. ¿Hay algún 18,15? La C. Muy bien. O sea que ojo. O sea que tiene que saber ecuaciones primero. No es tan complicado tampoco. Bueno, hasta ahora vimos calor sensible. El calor sensible es aquel que depende de qué, de la masa y de qué, de la temperatura. ¿Sí? Pero hay un calor que se llama calor latente. El latente es aquel que hace cambio de fase. ¿Se acuerdan de los cambios de fase? Si usted tiene el hielo y le empieza a calentar, ¿qué pasa? Se empieza a derretir. ¿Qué pasa cuando se empieza el hielo? Vamos. ¿Cómo? Sí, ¿y qué pasa al cambiar de estado? La temperatura cambia. La temperatura permanece constante. No cambia. Y si vos tenés una barra de hielo y le pones un termómetro, hasta que no se derrita, siempre te va a marcar 0 grados. Porque hasta que no se derrita todo ese hielo, la temperatura no va a variar. Igual que cuando hierve el agua. Te pone la pava con agua y está hirviendo. Y hasta que no se consuma todo el agua, ese vapor, recién se va a calentar el vapor. Pero el agua va a seguir hirviendo a 100 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, con los cambios de fase, ya sea de sólido a líquido o de líquido a vapor, la temperatura permanece constante. Así que la fórmula que yo tenía de calor sensible no me sirve. Porque decimos temperatura final menos temperatura inicial, ¿cuánto me daría? 0, porque son la misma temperatura. Entonces está diciendo que no está entregando calor. Entonces ahí tenemos que utilizar otra fórmula que se llama calor latente. El calor latente se calcula como la masa por el calor latente, que es una constante. Puede ser de fusión o vaporización. Eso depende del cambio de fase. Si el hielo se está fundiendo, se llama calor latente de fusión. Y un valor constante, ya sea para el agua, para el plomo, para el estaño. Cada uno tiene su calor latente de fusión. Nosotros ahora, como vamos a usar el hielo, tiene un calor latente de fusión el agua. Y si el agua se está hirviendo, tiene calor latente de vaporización. Esos son valores fijos. ¿Varían? Y sí, a veces te ponen, depende los problemas. El valor normal es 80 para el calor latente de fusión. Es 80 calorías sobre gramo. A veces te dan los problemas y te ponen 79,4, 79, 79,7. Bueno, pero está alrededor de eso.
Y el calor latente de vaporización es 540 calorías sobre gramo. ¿Sí? Esos son para el agua. Esto es solamente para el agua. Son valores fijos. Bueno, entonces, en base a eso, ¿por qué? Porque acá en el 6 me aparece, dice, ¿cuánto hielo? Andamos por acá. La masa de hielo, cuya temperatura inicial en el menos 20 grados centígrados, ha de introducirse en una masa de agua de 0,25 kilogramos, cuya temperatura inicial del agua es de 20 grados centígrados. Para que la temperatura final o temperatura de equilibrio sea 0 grados. Puede expresarse la capacidad calorífica del mar, que solamente se transfiere entre el agua y el. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos el calor que va a recibir el hielo. Pero el hielo no está a 0 grados. ¿Sí? El hielo está a menos 20. O sea que ahí tenemos que, dentro del calor que recibe el hielo, tenemos el calor sensible. ¿Por qué calor sensible? Porque el hielo tiene que pasar de menos 20 hasta 0 y recién ahí empieza a fundirse. Cuando llega a 0 grados centígrados, recién empieza a fundirse. Es lo mismo que el agua. Si el agua está a 70 grados, tiene que llegar a 100 y de recién ahí empieza a evaporarse. Entonces, tiene el calor sensible más el calor latente. Calor sensible, ¿cómo se calculaba? La masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso para llegar a 0 grados. Y de ahí se le suma el calor latente, que es la masa del hielo, por el calor latente de fusión. ¿Sí? El calor específico del hielo, también un valor fijo, es 0,5 calorías gramos grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Quién le va a entregar calor? El agua. El agua que está a 20 grados hasta que tiene que llegar a 0 grados, porque dice que la temperatura de equilibrio es 0 grados. Entonces decimos, acuérdense que es negativa porque es el que le entrega calor. Esto es la masa del agua por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial del agua. Igualamos los calores. Entonces, tenemos masa del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial del hielo, más la masa del hielo por el calor latente de fusión. Y esto es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, temperatura final menos, me parece que está en negativo, porque es el que entrega calor, menos la temperatura inicial del agua. Bueno, acá mi incógnita es esta, la masa de hielo. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá masa de hielo, 0,5 calorías, gramos, grados centígrados, temperatura final es 0 grados centígrados, que es la temperatura de equilibrio, y la temperatura inicial es menos, pero con este menos se transforma en más. ¿De acuerdo? Porque este es negativo, pero como es negativo acá, menos por menos, más. Bien, más la masa del hielo por 80 calorías sobre gramo. Y aquí va a ser igual, a menos. Esto tiene que estar en gramos, porque acuérdense que usamos que el calor específico del agua era 1 caloría gramos grados centígrados. O sea que esto lo tengo que pasar a gramos. La masa del agua
la multiplico por 1000, me queda 250 gramos. Sí, porque 0,25 kilogramos. Entonces acá me va a quedar menos 250 gramos. Una caloría, gramos, grados centígrados, gramos con gramos se va. 0 menos 20 grados centígrados. Bien. Ahí me va a tener que multiplicar. Bueno, acá menos por menos más. 250 por 20 me queda 5000 calorías. Acá 0,5, bueno, acá 0,5, este con este se va. Por 20 me va a quedar 10. Entonces me queda 10 calorías sobre gramo por la masa del hielo, más acá me quedó 80 calorías sobre gramo masa del hielo. Sumando esto me va a quedar 90 calorías sobre gramo masa del hielo igual a 5000 calorías. ¿De acuerdo? Entonces, despejando la masa del hielo, me va a quedar que la masa del hielo son las 5000 calorías dividido 90. 55,5 gramos. ¿Hay alguno? La sé. ¿Se entendió? Bien, excelente. A ver si entró, creo que a ver si entró todo el... Pues me fui muy abajo, ¿verdad? No, si entró todo, joder. Dice, un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos va a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Al frenarlo, la cantidad de calorías transferidas de... Bueno, si tengo masa y velocidad, ¿qué energía tengo? Masa y velocidad cinética. Puede ser que la energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, energía cinética, un medio de 1500 kilogramos por 5 metros al cuadrado. Entonces, esto acuérdense que está en joules. 18.750 joules. Pero me pide en calorías, creo que la respuesta está en calorías. Sí. Acuérdense que 4,186 joules es una caloría. Entonces la cantidad de calor que se desprende 4.479,1 joules. hay algunos cercanos, 4.500. 4.500. Respuesta. Viste que te dije que era cortito. Y al verlo yo le... El 8 dice, dos cuerpos que se hallan en desequilibrio térmico siempre que posean, y me da distintas opciones, diferente calor específico, no afecta a eso. Porque acuérdense que si tenemos el caso del cobre y el agua, cuando llega a un equilibrio térmico, tienen diferente y están a la misma temperatura. O sea, no. Diferente masa tampoco, diferente contenido calórico tampoco, diferente capacidad calorífica tampoco. Quiere decir que la respuesta es la E. Diferente temperatura. Por eso está en desequilibrio térmico. ¿De acuerdo? Vamos al 9. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos que inicialmente no están en equilibrio térmico, ¿sí? Al alcance cumple que la elevación de la temperatura del cuerpo más frío ha de ser igual a la temperatura del cuerpo más caliente. No. ¿Por qué? Porque acuérdense que eso va a depender de la cantidad de masa. Si nosotros ponemos un trocito así de cobre con un balde con agua, ahí tenemos más masa de agua, entonces tenemos más poder calorífico, más cantidad de calor, entonces
No depende de solamente la diferencia de temperatura. Depende también de la masa. Entonces es falso. Al alcanzar el equilibrio térmico, ambos cuerpos contienen la misma cantidad de calor. No, ambos cuerpos reciben, uno recibe, acuérdense que el que está más frío recibe calor y el otro cede, o sea que la transferencia de calor es lo mismo, no es el contenido calórico. La cantidad de calor cedida por el cuerpo más caliente es igual a ahí ese es verdadero, ¿eh? La cantidad de calor, eso es lo justo. La cantidad de calor cedida por el cuerpo más caliente es igual a la cantidad recibida por el cuerpo más frío. Esa sería la correcta. ¿Sí? Márquela. Por eso hacemos el equilibrio térmico. Bien. En el equilibrio térmico, la capacidad calorífica de un cuerpo más frío debe ser menor que la caliente. No, porque eso es capacidad calorífica y calor específico es lo mismo. No tiene que ver nada del calor específico en la capacidad. Bueno, todo lo correcto, o sea que la respuesta que tiene que marcar es la C. Vamos al 10. ¿Qué me dice? ¿Y dónde es dónde? Me pide el tiempo. ¿Cuánto tiempo podrá funcionar un motor cuya potencia es de 20 HP? Con la energía calórica liberada por un volumen de 1,609 metros cúbicos de agua. Si la temperatura, o sea que el delta T es de 1 grado centígrados. Y eso se convertirá en energía mecánica. Bueno. Potencia queda igual. Ah, bueno. Potencia queda igual. Ah. Era o trabajo sobre tiempo o energía sobre tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que potencia? Nosotros habíamos puesto que era trabajo, pero también es energía sobre tiempo. Porque el trabajo es energía. Entonces acá, como estamos hablando de calor liberado por el agua, la energía viene siendo la cantidad de calor sobre el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser la cantidad de calor liberado dividido la potencia. La potencia no es 2000. Ah, ¿2000 HP? Sí. 2000 HP, mío, le puse 20. 2000. Está bien, no, está bien. 2000 HP. Bueno, yo tengo que, la potencia la tengo, pero como estoy trabajando en el sistema internacional, ¿a qué la tengo que pasar? A watt. En el sistema internacional la potencia se mide en watt, joule sobre segundo. Entonces vamos a pasar la potencia 2000 HP y acuérdense que 745 watts es un HP. 2,68. Por ahí anda la cosa. Debe haber 2 millones, por ahí un montón. 1.400.000. 490.000 watts, que es joule sobre segundo. Bueno, ya tengo la potencia en el sistema internacional. ¿El calor cómo era? Nosotros habíamos sabido que el calor era igual a masa por calor específico por el delta T. ¿Sí? ¿Tengo masa? Sí. ¿En dónde? No, sí, está bien, tengo masa. Si nosotros lo podemos pensar, tengo masa. ¿En dónde estaría ubicada la masa? En el volumen de agua.
yo ese volumen de agua lo tengo que pasar a litros. ¿Cómo paso esto a litros? ¿Un metro cúbico cuántos litros son? Bien. Entonces lo multiplico por 1000 litros, es un metro cúbico. Me va a quedar un volumen de 1609 litros. ¿Y un litro de agua cuánto pesa? 1 kilo. Entonces yo sé que esta es igual a la masa de 1609 kilogramos de agua. Bueno, ponemos acá la cantidad de calor es 1609 kilogramos por 1 kilocaloría, kilogramos, grados centígrados, y el delta T 1 grado centígrado. Grados centígrados, y me va a quedar que la cantidad de calor es 1609 kilocalorías, es la cantidad de calor que se libera. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pero esto está en Joule, entonces vamos a multiplicarlo esto por 4186 Joule, 1 kilocaloría. Y ahí saco la cantidad de calor en Joule. Un montón. 6.735.200. 6.735.274. 35.274. Joule. Bueno, vamos ahora a sacar el tiempo. Tiempo es igual a calor, 6.735.274 Joule, dividido la potencia, que era 1.490.000 Joule sobre segundo. Y eso me va a quedar en segundos el tiempo. 4,52. Tiempo es igual a 4,52 segundos. ¿Hay alguno? La D de dedo. La D. ¿Se entendió? Mucho pasaje libre. Mucho pasaje libre. Dice, la escala termométrica en Kelvin se caracteriza todo excepto. Bueno, la primera es verdadera, se llama también temperatura absoluta. ¿Sí? Tener como punto fijo la temperatura a la cual la energía cinética molecular alcance valor mínimo. Sí, a los 0 grados Kelvin, que es igual a menos 273 grados centígrados, las moléculas quedan detenidas. No hay movimiento. Por eso decimos no hay energía. No tiene energía las moléculas a ese valor. Después, dice, estar dividida en 273 divisiones iguales entre el punto fijo inferior y el 0 de la escala Celsius. Entonces, está dividida en entonces tenemos, acuérdense que acá tengo 273 grados Kelvin o 0 grados Celsius, ¿sí? Si ponemos de acá, del punto inferior de 0 grados Kelvin, ¿cuántas divisiones tengo? 273, porque va del 0 grados Kelvin a 273, que es 0 grados Celsius. Entonces también es verdadero. D. Ser cada una de las divisiones igual a la grados Celsius. Acuérdense que, ¿cómo era la equivalencia? Temperatura en grados Celsius dividido 100 era igual a temperatura en grados Kelvin menos 273 sobre 100. Los dos están divididos en cantidades iguales. Los dos están en 100. Y tener divisiones menores que las de Celsius. Esto es falso. ¿Por qué? Porque de la de Fahrenheit. Porque tengo la de grados Kelvin menos 273. Este está dividido en 100 unidades.
En cambio, esta es en 180. Si la misma distancia está medida en más unidades, es más chiquita. Entonces decimos que la temperatura en grados Fahrenheit es menor que las divisiones que la temperatura en grados Kelvin. Entonces, esa es la falsa, la E. Márquela como falsa, que es el sexto. Porque acuérdense que la de Fahrenheit está en 180 y la de Kelvin en 100. ¿Se entendió? Bueno, hemos concluido. Gracias a Dios.